al diámetro de la circunferencia. Siempre la transversal de gravedad sobre la hipotenusa era radio. Y siempre en este triángulo, acá teníamos ángulo recto. Eso es lo último que miramos si es que no me equivoco. Entonces voy a la bisectriz. En este caso, la bisectriz va a ser un segmento que nace de un vértice, se dirige a un punto medio a un punto del lado opuesto y divide en dos ángulos congruentes el ángulo del vértice. Acuérdense que la bisectriz, por otro lado, era una semirrecta, también era una recta, también es un segmento. La altura también, la transversal de gravedad también, son segmentos, rectas o semirrectas. En el caso de triángulos, siempre partan mirándolos como segmentos. Cuando miren área, cuando miren semejanza, congruencias, cuando miren perímetros, cuando miren contornos, siempre mírenlo como segmento. Desde el punto de vista del lugar geométrico, una bisectriz cumple con la siguiente condición. Todo punto que se encuentre en la bisectriz va a equidistar de los lados del triángulo, en este caso de los lados del ángulo. Va a equidistar de las semirrectas. Esta distancia siempre va a ser igual a esta. No se olviden, por favor, que al buscar la distancia de un punto a un segmento, a una recta, viene dada por un segmento que es perpendicular a la recta. Es decir, ahí hay 90, ahí hay 90. Lo que quiero mirar es que esta distancia siempre va a ser igual a esta, indistintamente del punto en el cual yo me pare en la bisectriz. Fíjense bien, eso es 90, eso es alfa, por lo tanto eso es alfa complemento. Eso es alfa, eso es 90, eso es alfa complemento. Ese lado es común a los dos triángulos. No tengo ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Por ende, estos dos son congruentes. Si esto es alfa, esto es R. Si esto es alfa, esto es R. Es decir, siempre cualquier punto de la bisectriz va a equidistar de los lados del ángulo. Las bisectrices se intersectan en un punto que se llama incentro. Eso quiero mirar. Y siempre el incentro va a estar a igual distancia de los lados del triángulo. El incentro siempre se encuentra ¿dónde? Al interior del triángulo, y el incentro siempre es el centro de una circunferencia inscrita en el triángulo. Entonces voy a mirar esa información en la pizarra. Si yo tengo un triángulo, trazo una bisectriz alfa medio, alfa medio. Trazo la otra bisectriz beta medio, beta medio. Las dos bisectrices se intersectan en un punto. A ese punto lo llamo incentro. Sabemos que esto es una bisectriz de ese ángulo, por lo tanto sabemos que esa distancia y esa distancia es la misma. Como a su vez, denme un segundo acá, como a su vez ese punto es un punto de esa bisectriz equidista de ese lado y también de ese lado. Por lo tanto, este punto equidista de ese lado y de ese lado, por ese punto pasa la bisectriz de ese ángulo. Entonces,
Ahí tengo la bisectriz, donde esto es gamma medio. Y ahí tenemos precisamente el circuncentro. Entonces, si me fijo bien, borro esto, borro eso, sabemos que este punto equidista de los lados del triángulo. Por lo tanto, por esos puntos pasa la circunferencia inscrita en el triángulo. Esto es punto de tangencia, punto de tangencia, punto de tangencia. Es decir, acabo de mirar eso. Esta distancia son las mismas. Y el radio se llama radio inscrito en la circunferencia. Esto es una circunferencia inscrita en el triángulo, tangente en esos tres puntos al triángulo, al interior, interior. Ahora dense cuenta desde el punto de vista del área. Si eso es el incentro, eso es radio inscrito, radio inscrito, radio inscrito, bisectriz, parte de la bisectriz, bisectriz, bisectriz. No tengo ahí un triángulo donde la superficie de ese triángulo no es radio R por A partido por 2, A medio por radio. Esa superficie que está ahí no es la altura por la base partido por 2, B medio por R. Esa superficie no es altura por base partido por 2, C partido por 2 por R. La suma de esas tres superficies me da la superficie total. Factorizo por R medio, fuera. Y no me queda A más B más C, es el perímetro. Por lo tanto, dense cuenta que esto sería el semiperímetro por radio inscrito, siempre es dense cuenta que esto entonces es igual a semiperímetro por radio inscrito. Siempre el área es semiperímetro, SP es semiperímetro por radio inscrito, siempre. El perímetro es la suma de sus contornos. Ahora quiero mirar la mediana. La mediana, a diferencia de la altura, a diferencia de la bisectriz, a diferencia de la transversal de gravedad, no es una recta, no son semirrectas, son segmentos que unen puntos medios de lados contiguos. Ese lado y ese lado es contiguo ya que comparten el vértice. Une puntos medios. ¿Qué quiero que se den cuenta? ¿Sí te escucho? Tengo una pregunta. Con respecto a la diapositiva anterior, la bisectriz siempre va a ser perpendicular con el lado opuesto, ¿o no? No. Esto no es lo mismo. Esto no es la bisectriz. Hasta ahí llega la bisectriz. Ah, ya. ¿Estamos? Eso no es la prolongación. Ese es el radio inscrito. ¿Eso sí es perpendicular? No, de ninguna forma. Lo que pasa es que esto es un equilátero. Pareciera que es perpendicular. No, esto no tiene por qué ser 90 grados. Ah, ya, gracias. Ya, déjense llevar por los datos, no por los dibujos. A ver, fíjate bien. Míralo en la pizarra.
¿Estamos? Estamos de acuerdo que estas distancias no son las mismas y ahí no hay ángulo recto, ¿no? Sí. ¿Estamos? Ahí esas distancias no son las mismas y ahí no hay ángulo recto. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no hay ángulo recto. Estas distancias no son las mismas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias, profe. Por favor, no se dejen llevar por la forma. Déjense llevar por los datos. Ahora, si yo tengo un triángulo cualquiera, trazo una mediana, 1 puntos medio de lados contiguos. Entonces, a medio, B medio, B medio. Acuérdense por tales, por favor. ¿Qué nos indicaba tales? Que si esta razón era la misma, por obligación estos son paralelos. Eso era uno de los postulados de construcción de los triángulos. Entonces, la mediana siempre es paralela al lado opuesto. La mediana siempre es paralela al lado opuesto. Entonces, voy a trazar las tres medianas. Trazo esa mediana. Como esto es B medio, C medio, C medio, estas son paralelas. Entonces, si esto es gamma, esto es gamma. Si esto es beta, esto es beta. Trazo esa mediana ahora. A medio, C medio, C medio. Como esta razón es la misma, eso que nos indica inmediatamente que si esto es alfa, alfa, gamma, gamma. Es decir, las medianas son paralelas siempre a los lados opuestos. Ahora voy a mirar la congruencia de todos estos triángulos para sacar el resto de las conclusiones. Alfa, C medio, beta. Alfa, C medio, beta. Dense cuenta que el triángulo 1 y 2 son congruentes. ¿Eso qué me indica? Alfa, MA, alfa a medio. Por lo tanto, la mediana siempre es la mitad del lado opuesto. La mediana siempre es la mitad del lado opuesto. Voy a mirar ahora este triángulo con este triángulo. Beta a medio, gamma. Beta a medio, gamma. Estos dos triángulos son congruentes. Dense cuenta entonces. Gamma, C medio, gamma, MC. Por lo tanto, la mediana MC es la mitad del lado opuesto. Siempre es la mitad del lado opuesto. Voy a mirar ahora. Alfa, C medio, beta. Perdón, no quiero mirar acá. Alfa, B medio, gamma. Alfa, B medio, gamma. Dense cuenta que estos dos son congruentes. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿eso qué me indica? Alfa es MA, alfa es a medio. Entonces, acá, perdón, eso ya lo vi, me interesa MC. MC lo tengo, MB. MB lo saco de acá. Perdón, me faltaba este con este entonces. Alfa, C medio, beta. Alfa, C medio, beta. Beta, MB, beta, B medio. Entonces acabo de mirar que las tres medianas son la mitad de lados opuestos respectivos. Sabemos que el perímetro es A más B más C. Semiperímetro, P partido por 2 es A más B más C partido por 2. Separen esa suma de fracciones. Esa es mediana MA, esa es la mediana MB, esa es la mediana MC. Entonces la suma de las medianas siempre es el semiperímetro. Eso me indica que el perímetro es 2 veces la suma de las medianas.
Y dense cuenta que inmediatamente tengo lado, 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 lado. Los 4 triángulos son congruentes. Tienen igual forma, igual tamaño. Siempre que tracen todas las medianas, estos 4 triángulos son ¿qué? Equivalentes. Ahora voy a mirar la simetral o mediatriz. Por favor, la simetral o mediatriz no tiene por qué pasar por un vértice del triángulo. Es una recta, no es un segmento, no es una semirrecta, es una recta que pasa por el punto medio de un lado respectivo del triángulo. Voy a mirar la simetral como lugar geométrico. Si yo tengo el segmento, a propósito, la simetral también recibe el nombre de mediatriz. Simetral o mediatriz se le conoce. Entonces, fíjense bien, por favor, la simetral del segmento AB es una recta que particiona el segmento en 2 segmentos congruentes. Esto es el punto medio de esos 2, ese punto. Y es perpendicular en ese punto a AB. Entonces, si yo me paro en cualquier punto de la simetral o mediatriz, ese punto siempre va a equidistar de los extremos del segmento. Eso es lo que quiero ver. Fíjense bien, como esta distancia es D, esto es D, esto es H, no tengo lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Por ende, estos 2 triángulos son congruentes. Por ende, estas distancias son las mismas. Es decir, es correcto. Ahora, el circuncentro lo voy a denotar con C mayúscula, por lo general se denota. Es el punto de intersección de las simetrales. Es el punto de intersección de las simetrales. Y el circuncentro es el centro de una circunferencia circunscrita que equidista de los vértices del triángulo. Acuérdense que el circuncentro equidista de los vértices del triángulo, el incentro equidista de los lados del triángulo, in adentro, cir afuera. Voy a mirar entonces triángulo rectángulo. Ya sabemos que el triángulo rectángulo está inscrito en una semicircunferencia, por lo tanto esto es diámetro. Dense cuenta que el circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita, donde el circuncentro está en la mitad de la hipotenusa, la mitad del diámetro. Radio, radio. Dense cuenta que por ese punto pasa la simetral del segmento AB. Y dense cuenta que esa simetral no pasa necesariamente por el vértice. Ahí pasa. Por ese punto pasa la simetral de ese segmento. Dense cuenta que eso es correcto, está a igual distancia de los extremos del segmento. Por lo tanto, ahí estaría la simetral. Por ese punto pasa la simetral de ese segmento. Está a igual distancia de los extremos de ese segmento. Por lo tanto, ahí está la simetral. Es una recta, no es un segmento, no es una semirrecta. Es una recta. Ahora, triángulo acutángulo. Fíjense bien, por favor, que siempre el circuncentro está al interior del triángulo. Dense cuenta que eso es correcto. Fíjense en la pizarra, por favor. Voy a dibujar diámetro, centro. Voy a levantar esto paralelo hasta llegar al centro. Y voy a desplazar estos puntos en la circunferencia.
Sabemos que este triángulo es rectángulo, ahí hay ángulo recto, por lo tanto está claro que eso es agudo, ¿no? Si yo hago lo mismo, muevo esto paralelo, manteniendo los vértices en la circunferencia. Dense cuenta que ese triángulo es rectángulo, eso es 90, eso es agudo. En forma análoga, miro el último ángulo. Es decir, ahí está el centro de la circunferencia, desplazo esto paralelo al centro, manteniendo los vértices en la circunferencia. Entonces, dense cuenta que ese triángulo es rectángulo. Por lo tanto, eso es agudo. Debido a eso es que precisamente puedo asegurar es que el circuncentro se encuentra donde al interior del triángulo. Dense cuenta que las simetrales no pasan necesariamente por los vértices. Y en este caso, ahí estaría el centro equidista de los lados de los vértices del triángulo. Entonces, ahí está la simetral de ese segmento. Ahí está la simetral de ese segmento. Por ahí pasa la simetral de ese segmento. Si yo tengo un triángulo obtusángulo, dense cuenta, por favor, de lo siguiente. Miren de nuevo la pizarra. Diámetro. Sabemos que ese triángulo es rectángulo. Centro de la circunferencia. Si yo levanto esto paralelo manteniendo estos vértices en la circunferencia, dense cuenta que inmediatamente consigo un triángulo obtusángulo. Porque está claro que ese ángulo es mayor que 90 grados, ¿no? Entonces, siempre en el triángulo obtusángulo, el circuncentro está donde al exterior. Por ahí pasaría la simetral de ese segmento, la simetral del segmento rojo pasa ahí, la simetral del segmento azul pasa ahí. Ahora, si yo tengo un triángulo isósceles no equilátero, solo la simetral sobre la base pasa por el ángulo del vértice. A, C medio, eso es un triángulo isósceles. Si yo tengo que solamente una simetral pasa por un vértice, inmediatamente, ¿qué es? Isósceles. Inmediatamente el lado opuesto a ese vértice es la base. Ese dibujo lo voy a arreglar un rato más. Triángulo equilátero. Todas las simetrales pasan por los vértices respectivos. Vértices respectivos. Ahora quiero mirar un teorema. Ese teorema lo voy a mirar en la pizarra. Voy a tomar un triángulo isósceles no equilátero, donde A corresponde a B, alfa corresponde a beta, A distinto de C, gamma distinto de alfa. Entonces voy a mirar esa relación. ¿Qué quiero ver? Que siempre la transversal de gravedad sobre la base va a particionar este triángulo en dos triángulos congruentes y siempre la transversal de la gran base también va a ser la bisectriz, también va a ser la altura.
indistintamente de cuál yo trace. Voy a ver primero esa idea entonces y después voy a mirar las otras ideas en la pizarra. Más o menos ahí. A, C. A, B, C, D. ¿Qué quiero que se den cuenta? Si el segmento DC corresponde a transversal de gravedad, ¿qué me indica eso? A este segmento lo voy a llamar D. ¿Eso qué sería? C medio, C medio. Como es isósceles, esto es alfa, esto es alfa. No tengo lado, 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 lado. Entonces eso inmediatamente me implica que A, D, C es congruente con B, triángulo, triángulo, B, D, C. Si estos son congruentes, inmediatamente esto es gamma medio, por lo tanto D inmediatamente es bisectriz y por obligación esto es 90 grados. Entonces también es altura. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Entienden esa idea, no? Si me llegan a indicar que sobre la base de un triángulo isósceles yo trazo una altura, inmediatamente también es transversal de gravedad, también es bisectriz. Si me dan que trazan una bisectriz, inmediatamente es transversal y altura. Si me dan que trazan una transversal de gravedad, inmediatamente es bisectriz o altura. Dense cuenta que eso es cierto, voy a trazar la altura. Si esto es 90-90, porque eso es altura, no tengo lado, lado, ángulo mayor, lado, lado, perdón. Sí, lado, lado, ángulo mayor. Entonces se cumple eso, entonces es bisectriz, entonces también es transversal de gravedad. Porque esto sería gamma medio, C medio, C medio. Si es bisectriz, sería gamma medio, gamma medio. No tengo lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Entonces, por obligación, esos dos triángulos son congruentes. Eso inmediatamente me implica que esto es, voy para acá con bisectriz, es altura y es transversal de gravedad. Entonces, ¿entienden esto? Está acá, ¿no? ¿Sí o no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, profe. Ahora voy a mirar esta parte. Si yo trazo de los ángulos basales, de los vértices basales, las transversales de gravedad basal, entonces borro esto. A, B, C. Sabemos que eso es alfa, alfa, A, C, gamma. Trazo el segmento AD.
Al segmento AD lo voy a llamar E, lo voy a llamar D. Y trazo el segmento BE. El segmento BE lo llamo E. ¿Y qué quiero que se den cuenta? Que si este segmento es transversal de gravedad y este es transversal de gravedad, entonces por obligación este triángulo y ese triángulo son congruentes. Entonces por obligación las transversales de gravedad son congruentes. Es decir, lo que voy a mirar es que esto es TA, esto es TB. Eso me indica que esto es a medio, a medio, a medio, a medio. Fíjense bien. Entonces eso me implica que el triángulo A, B, E es congruente con el triángulo B, A, D. Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Eso inmediatamente, al ser este triángulo y este triángulo congruente, inmediatamente eso me indica que este segmento y este segmento son congruentes. Eso me implica que TA corresponde a TB. Si el tercer lado es distinto, las transversales de gravedad son distintas a la tercera. Entonces, esto es distinto de TC. Acabo de mirar esto. Ahora voy a mirar que se cumple también cuando es bisectriz. Entonces, borro eso y voy a mirar que D es bisectriz BA, bisectriz basal. La otra también es una bisectriz basal sobre el ángulo basal. Entonces, dense cuenta que si esto es bisectriz, esto es alfa medio, alfa medio, alfa medio, alfa medio. Esto es alfa, esto es alfa. No tengo alfa, C, alfa medio, alfa, C, alfa medio, ángulo, lado, ángulo. Por ende, estos dos triángulos son congruentes. Eso me indica inmediatamente que la bisectriz del vértice A corresponde a la bisectriz del vértice B y es distinta de la bisectriz del vértice C. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora voy a mirar la última parte, que es la que está acá. Las alturas. Entonces, borro eso. Esto es altura BA. Esto es 90 grados. Esto es altura BB. 90 grados ahí. Fíjense bien. Alfa 90, alfa complemento. Fíjense ahora. Alfa 90, alfa complemento. Entonces, si me fijo bien, alfa C, alfa complemento. Alfa C, alfa complemento. Ángulo, lado, ángulo. Me está diciendo que ese triángulo y ese triángulo que son congruentes. Entonces me indica que las alturas basales son congruentes, distinta de la altura no basal. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Ahora voy a mirar un triángulo cualquiera. Dado un triángulo cualquiera,
Si yo trazo de un vértice a un lado opuesto un segmento que cumple con dos de las condiciones, por obligación, ¿qué quiero mirar? Son tres teoremas lo que estoy mirando ahí. Por obligación, ese triángulo son congruentes, eso nos indica inmediatamente que no tan solo cumple con dos, sino que cumple con la tercera condición y nos indica a su vez que ese triángulo es isósceles o equilátero. Entonces voy a tomar un triángulo cualquiera. Desconozco el tipo de triángulo. A, B, C. Y me dan CD. CD lo llamo D. D es CD. Si me indican que CD es transversal de gravedad y es altura, eso inmediatamente me indica C medio 90. Eso inmediatamente me va a implicar que el triángulo ADC es congruente con el triángulo BDC. Dense cuenta que eso es cierto. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, inmediatamente, estos dos triángulos son congruentes. Ese triángulo es isósceles o equilátero e inmediatamente esto es gamma medio, por lo tanto eso me implica que D también es que la bisectriz de C. Si se cumplen dos de las condiciones, por obligación cumple la tercera, sea cual sea ella. Voy a mirar entonces el segundo ahora. Voy a mirar ese. Si me dan altura y transversal de, altura y bisectriz, gamma medio 90. No tengo ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces dense cuenta que estos dos triángulos son congruentes. Entonces, por obligación, esto es C medio. Entonces, esto es, tenía altura y bisectriz. Ahí sí. Esto es transversal de gravedad. En forma análoga se mira esto, ¿ya? Es análogo a lo que hemos mirado. Es decir, si se cumple con las dos condiciones, inmediatamente se cumple con la tercera. Voy a mirar ahora triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene una circunferencia inscrita y otra circunscrita que son concéntricas. Tienen el mismo centro. Siempre la transversal de gravedad corresponde a la altura, corresponde a la bisectriz, indistintamente del vértice del cual la saque. Siempre el centro de gravedad corresponde al ortocentro, corresponde al incentro, corresponde al circuncentro. Tengo radio inscrito y radio circunscrito. Voy a mirar este dibujo en la pizarra porque después lo pretendo cambiar, ojalá, en la transparencia, si lo logro armar. Entonces, ¿qué estoy mirando? Circunferencia circunscrita. Circunferencia inscrita. Imagínense que eso es equilátero y que esos que están ahí como huevos son circunferencias. Sabemos
que la altura es transversal de gravedad, es bisectriz. Extiendo eso. Sabemos que el centro de gravedad corresponde con el ortocentro, corresponde con el incentro, corresponde con el circuncentro. Desde el punto de vista de incentro, esto es radio inscrito, radio inscrito. Desde el punto de vista del centro de gravedad, el centro de gravedad divide en la misma proporción a la transversal de gravedad. Y es 1, es a 2. Si esto es R, esto de acá es 2R, por lo tanto, esto es R. Y sabemos que además es circuncentro, por lo tanto, esto es radio circunscrito. Entonces, esto que está acá es radio circunscrito. Si esto es R, entonces esto también es R. Y eso es 90, 90. Entonces, dense cuenta, la altura corresponde a la transversal de gravedad, corresponde a la bisectriz, indistintamente de cuál sea el vértice. Eso siempre va a ser 3 veces el radio inscrito. Y dense cuenta que 2 veces el radio inscrito es el radio circunscrito. Por lo tanto, el radio inscrito es la mitad del radio circunscrito. Eso me indica que es 3 medios el radio circunscrito. Esa relación la tienen que saber. La otra relación es la de Pitágoras, que la voy a ver más adelante, que esto se relaciona con el lado. Y el triángulo equilátero es una figura regular. Por lo tanto, todos sus elementos se relacionan unos con otros. Eso era lo que quería mirar por hoy día. ¿Entendieron esto que acabo de ver acá, este dibujo, no? Sí, profe. Sí, profe. Vamos trabajando entonces, por favor. Voy a revisar la asistencia.